Advertencia. Este programa contiene descripciones explícitas de violencia, asesinatos, trastornos mentales y crímenes tan reales que pueden incomodar profundamente a ciertos oyentes. No está recomendado para menores de edad, tampoco para personas sensibles al sufrimiento humano o a las verdades incómodas. Incluye descripciones psicológicas perturbadoras, impulsos violentos, perfilación criminal y lenguaje íntimo del depredador. No contiene gore ni glorifica el crimen. Escucha bajo discreción. Si decides continuar, hazlo bajo tu propio riesgo. Episodio especial de un asesino entre nosotros. Cuando el monstruo vivía con nosotros, el caso BTK. La doble vida de Dennis Rader y la anatomía del mal doméstico. Dicen que el mal tiene un olor, que cuando entra a una casa se adhiere a las paredes, se mezcla con el perfume de la rutina y se esconde detrás de las fotografías familiares. Pero nadie sospecha del padre que lleva la Biblia bajo el brazo, del hombre que saluda al cartero, del vecino que corta el césped cada domingo. Sin embargo, a veces el monstruo no vive bajo la cama, vive en la habitación de al lado. Su hija lo llama papá, la ciudad lo llamó BTK, Bean Torture Killer. Un hombre que torturaba con el mismo orden con el que preparaba su desayuno, que mataba con la misma serenidad con la que dirigía la iglesia local. Esta no es solo la historia sobre un asesinato o asesinatos. Es la historia de cómo la oscuridad puede fingir ser luz, de cómo un ser humano puede dividirse en dos y seguir viviendo entre nosotros. El verdadero monstruo no es el que mata en la sombra, sino el que aprende a convivir con su culpa a plena luz del día. BTK representa al arquetipo del asesino funcional, un individuo con familia, empleo, reconocimiento social y una vida secreta de tortura. Su caso demuestra que la psicopatía no siempre se oculta en la marginalidad, sino que puede habitar el cuerpo de un ciudadano ejemplar. Este episodio analiza la doble estructura de la mente criminal, la que cumple con la ley y la que, en silencio, la destruye. En este episodio viajaremos a Wichita, Kansas, donde durante 3 décadas un asesino mantuvo en vilo a la policía y a la comunidad. Descubriremos cómo Dennis Rader, un funcionario municipal, esposo y padre de familia, usó la rutina como camuflaje para su sadismo. Desentrañaremos la construcción de su mente, cómo planificaba, cómo escribía a la policía burlándose de ellos, cómo necesitaba ser recordado. Analizaremos su perfil psicológico, su firma conductual. Bean
Torture, Kill, y el momento en que su propia vanidad lo traicionó. Y al final enfrentarás una pregunta que nadie quiere hacerse. ¿Cuántas vidas normales esconde un monstruo detrás de su sonrisa? Dicen que el mal no siempre grita. A veces se sienta en la mesa, sonríe y pregunta cómo estuvo tu día. Tiene manos que bendicen y las mismas manos que atan. Dennis Rader era un padre, un esposo, un vecino ejemplar. Leía la Biblia, trabajaba en el municipio, asistía a la iglesia, pero en su mente se escondía otro ser, una criatura metódica que respiraba solo cuando alguien más dejaba de hacerlo. Él mismo lo bautizó como con 3 palabras: pin, torture, kill, atar, torturar, matar. 3 verbos que se convirtieron en su oración personal. Durante más de 30 años, BTK fue el fantasma de Wichita, un asesino invisible que escribía cartas a la policía exigiendo que recordaran su nombre mientras su familia dormía en paz. Él salía a cazar y al amanecer volvía a ser el padre perfecto. El mal nunca tocó a su puerta. Él vivía tras de ella. El origen del monstruo. Todo monstruo tiene un punto de partida. No nace con los colmillos, los aprende. Dennis Rader nació en Park City, Kansas, en una familia tan común que duele mirarla. Padres trabajadores, infancia aparentemente estable, ningún trauma evidente y, sin embargo, algo se fue quebrando en silencio. Desde niño sentía placer al ver animales inmóviles, atrapados, obedeciendo su control. Esa fue su primera lección de poder. Los criminólogos llaman a esto la génesis del impulso de dominio. El momento en que el niño descubre que puede decidir entre la vida y la muerte y que nadie se lo impide. No hubo pobreza extrema, ni abuso, ni abandono, solo una ausencia emocional fría que germinó en su mente como un virus. Una soledad perfecta para incubar el control. Más tarde, la adolescencia se volvió laboratorio de fantasías. Mujeres atadas, rostros indefensos, una mirada suya que transformaba la realidad en obediencia. Rader empezó a dividir su mundo, el visible, ordenando lo moral, lo cotidiano y el culto, donde su mente experimentaba con la crueldad. En criminología lo llamamos la primera escisión psíquica, el instante en que el yo social y el yo obscuro dejan de pelear y aprenden a coexistir. Ahí nació
BTK, no en un crimen, sino en un pensamiento. Para Dennis Rader, matar no era un impulso, era un protocolo, un procedimiento, un acto que debía seguir reglas, etapas, precisión. Primero, observaba. Durante días, semanas, estudiaba los movimientos de sus víctimas. Cuando salía, cuando llegaba, qué ventanas quedaban entreabiertas. El tiempo lo excitaba. La espera era parte del placer. Después venía la entrada, su momento favorito, la irrupción en lo cotidiano, la violación del espacio doméstico. No solo invadía una casa, invadía una vida, convertía la seguridad en escenario del miedo. Y entonces comenzaba el ritual: atar, torturar, matar. 3 aspectos, 3 pulsos, 3 respiraciones. Su firma no era la sangre, era el control absoluto. Ataba con cuerdas, con cinchos, con cables eléctricos. A veces fotografiaba los cuerpos, otras veces se fotografiaba a sí mismo en las poses de víctima. No buscaba solo matar, buscaba crear la fantasía, volverla real, dominar el guión del sufrimiento. Los criminólogos lo llaman a esto sadismo ritualizado, una conducta en la que el agresor necesita la repetición simbólica para mantener su identidad. Cada víctima era una página de su diario interno. Cada muerte, una afirmación de poder. No mataba por odio, mataba para sentirse Dios por unos minutos. La máscara. Dennis Rader sabía actuar, sabía exactamente qué rostro mostrar y cuándo. Era presidente del consejo parroquial, funcionario municipal, padre de familia, vecino confiable. El hombre que organizaba las barbacoas del domingo era el mismo que escribía cartas describiendo los nudos que había usado para matar. Esa era su verdadera obra maestra, el disfraz de la normalidad. Mientras los psicópatas clásicos se aíslan, Rader se integró. Creó una vida ordenada, impecable, moralmente intachable, y detrás de ella escondió su caos. En criminología lo conocemos como el síndrome del camaleón social, la capacidad de mimetizarse con el entorno, de adoptar las emociones que no siente, de imitar la empatía. Su esposa lo describía como un hombre meticuloso, amoroso, obsesionado con el orden. Sus hijos lo recordaban como el padre que representaba amor,
reparaba los juguetes, el que nunca levantaba la voz. Nadie vio los signos, porque él no dejaba rastro, al menos no rastros visibles. Vivía con la serenidad de quien se sabe invisible, y cada vez que lograba engañar a todos, su ego crecía. El disfraz no era solo protección, era su obra de arte moral. El verdadero infierno no está lleno de monstruos, sino de hombres que parecen buenos. Durante más de 30 años, Wichita fue una ciudad con miedo en los huesos. El asesino que firmaba sus cartas como PTK parecía un fantasma que jugaba con la policía. Les escribía, los humillaba, les enviaba pistas solo para demostrar que seguía ahí, observando. Cada carta era un desafío, cada silencio una burla. Era el criminal más paciente que su propio juego. Pero el monstruo cometió un error. Subestimó la tecnología y sobreestimó su ego. En el 2004, después de años de silencio, BTK envió una carta en un disquete preguntando ingenuamente si podía rastrearse. Creía que su inteligencia seguía siendo superior. La policía, claro, respondió: no, no podemos rastrearlo. Y él les creyó. El archivo provenía de una computadora del ayuntamiento de Park City. El usuario registrado era Dennis Rader. Fue su nombre lo que lo traicionó. El hombre que creía que no podía ser atrapado, el hombre que se creía dueño de la escena del crimen, cayó por una pregunta absurda. Y cuando la policía tocó a su puerta, Rader no huyó. Solo ajustó su camisa, respiró hondo y dijo: sí, soy BTK. Ninguna persecución, ningún disparo, solo el final de su ego. El monstruo fue capturado no por justicia divina, sino por su necesidad de ser recordado. La herencia. Cuando detuvieron a Dennis Rader, su hija, Kerry, tenía 26 años. Lo vio en las noticias. El hombre vio el nombre de su padre pronunciado junto a una palabra que jamás había escuchado en su casa: asesino. El mismo hombre, el mismo nombre que la llevaba a la escuela, que la abrazaba en Navidad, que la hacía reír. Era el responsable del crimen que había aterrado a toda una ciudad. ¿Qué se hereda cuando el monstruo tiene tu sangre?
No la maldad, sino la culpa, la vergüenza de llevar un apellido que pesa más que una sentencia. Kerry pasó años intentando entender. Escribió cartas, buscó respuestas, pero nunca las encontró del todo. Y quizá ahí está la lección más cruel del caso de BTK. No todos los crímenes terminan con el arresto. Algunos continúan en los hijos. Desde la criminología lo llamamos trauma intergeneracional del crimen doméstico. Cuando el acto criminal destruye no solo cuerpos, sino identidades. El asesino va a prisión, pero su familia carga con la condena moral. A veces, la víctima no muere en el crimen, muere después, cuando el amor se convierte en duda. Y así, el legado de BTK no fueron sus víctimas, ni siquiera su nombre. Fue el eco de una hija que aún intenta entender cómo el hombre que la protegía también la traicionó. El espejo. Mira bien, porque cada historia de un monstruo es también la historia de una sociedad que lo permitió. BTK no vivía en los márgenes, vivía en la rutina, pagaba impuestos, saludaba al alcalde, participaba en la iglesia. No fue un hombre que huyó del sistema, fue un hombre que lo habitó. Y eso es lo más perturbador. No era el loco, ni el marginado, ni el drogadicto de la esquina. Era un ciudadano ejemplar, el reflejo de un modelo de normalidad que todos aplauden. Lo verdaderamente aterrador de BTK no está en sus crímenes, sino en su apariencia de decencia. Porque en el fondo, lo que más nos asusta no es el monstruo, es reconocer cuánto se parece a nosotros. Los criminólogos lo llaman la proyección del mal banal. Concepto que Hannah Arendt definió al estudiar a los burócratas del horror. Personas que no matan por placer ni por ideología, sino por costumbre, por obediencia, por rutina. Rader era eso, un funcionario del mal, un hombre que hacía del asesinato una tarea más en su agenda semanal. El mal no se esconde en la oscuridad, se disfraza de normalidad. Y al mirar su historia, no solo vemos su rostro, vemos el nuestro. Hay una pregunta que siempre queda flotando después de estudiar a hombres como Dennis Rader. ¿Realmente entendemos el mal o solo le tememos? Porque entenderlo implica reconocerlo, y reconocerlo es aceptar que no está tan lejos. BTK no fue un demonio, fue un hombre y quizá
Eso es lo más inquietante de todo. Su historia nos obliga a mirar de frente a un espejo que nos miente. El mal no es una anomalía, es una posibilidad humana, una sombra que todos llevamos, aunque no todos la despertemos. Desde la criminología de culto, lo que nos deja este caso es una lección dolorosa. La sociedad, que solo busca monstruos visibles, deja libres a los monstruos invisibles. El infierno no está lleno de demonios, está lleno de personas que alguna vez fueron buenas. Y en esa frontera entre lo normal y lo monstruoso es donde siempre habitará el verdadero miedo, porque no sabemos si el próximo asesino vive al final de la calle o duerme bajo nuestro propio techo. El crimen no es un misterio, es un espejo. ¿Que quién soy? Yo soy Francisco Javier Rivero Sánchez. Y esto es el podcast de Un asesino entre nosotros. El crimen no es un misterio, es un espejo, no lo olvides. Y hasta aquí lo que hoy puedo contarte. A veces, lo sabes, una historia no termina, simplemente se queda en tu cabeza latiendo. Si quieres seguir bajando conmigo a las profundidades donde se mezcla verdad, miedo y humanidad, te invito a seguir escuchando Un asesino entre nosotros. Cada semana hay un nuevo eco, un nuevo caso, una nueva grieta por donde se asoma la sombra. Vuelve, no tengas miedo. El verdadero peligro nunca está en el monstruo, sino en descubrir por qué te pareció tan familiar.